Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con toda la energía del mundo. Les doy la bienvenida a su canal favorito, el lugar donde la farándula turca se desnuda ante nuestros ojos, bueno, metafóricamente hablando claro. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que sé que les va a encantar y que ha estado dando mucho de qué hablar, Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci y que a pesar de los años, sigue despertando pasiones y rumores. Prepárense porque vamos a analizar a fondo las últimas declaraciones de Can Yaman sobre Demet. ¿Qué dijo exactamente? ¿Hubo indirectas? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Lo descubriremos juntos. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes y especulaciones, déjenme recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, noticias frescas y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Los quiero ver a todos formando parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, como dice el dicho. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan recuerdos imborrables para los fans de las series turcas. Erkenci o Pájaro Soñador fue un fenómeno mundial que catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero, en esos cuentos de hadas modernos que tanto nos gustan. Pero, ¿qué pasó después? Como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida real no siempre imita al arte. Los rumores de romance fuera de la pantalla eran constantes, pero ninguno de los dos confirmó oficialmente una relación. Después de Erkenci, sus caminos se separaron profesionalmente y al parecer, también personalmente. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio llegó a su fin hace poco. Can, por su parte, también ha tenido sus romances, algunos más mediáticos que otros. Pero la sombra de Demet siempre ha estado presente, sobre todo entre los fans que sueñan con una reconciliación. Y es aquí donde entran las declaraciones de Can Yaman que tanto revuelo han causado. En una reciente entrevista, un periodista le preguntó directamente sobre Demet Özdemir. La pregunta era inevitable: ¿qué piensa Can de Demet? ¿Cómo recuerda su época juntos en Erkenci? ¿Mantienen el contacto? Can, con su característica sonrisa pícara y su encanto natural, respondió con elegancia, pero dejando algunas frases que han dado mucho que pensar. No negó la importancia de Demet en su carrera y en su vida. De hecho, la describió como una persona talentosa, profesional y muy divertida. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Palabras amables de un colega hacia otro. Pero luego Can añadió algo que hizo que las alarmas de los fans se encendieran. Dijo que siempre tendrá un cariño especial por Demet, y que recuerda con mucho afecto los momentos que compartieron en el set de grabación. Ajá. Cariño especial. Afecto. Estas palabras, viniendo de Can Yaman, tienen un peso significativo. No son simples cumplidos, sino que sugieren una conexión más profunda, un vínculo que perdura a pesar del tiempo y la distancia. Pero la cosa no terminó ahí. El periodista, astuto como él solo, insistió y le preguntó a Can si se vería trabajando nuevamente con Demet en el futuro. La respuesta de Can fue aún más intrigante. No dijo ni que sí ni que no, sino que respondió con un evasivo nunca digas nunca. Bomba. Declaración explosiva. Nunca digas nunca es una frase que deja la puerta abierta a la esperanza, a la posibilidad de una reconciliación profesional y, quién sabe, quizás también personal. Los fans de Candem, como se les conoce cariñosamente, se aferran a esta frase como a un clavo ardiendo. Pero, ¿qué podemos interpretar realmente de las palabras de Can Yaman? ¿Está realmente interesado en retomar el contacto con Demet? ¿O simplemente está siendo cortés y diplomático para evitar polémicas? Analicemos la situación con objetividad. En primer lugar, es evidente que Can reconoce el impacto que tuvo Erkenci en su carrera. Sabe que la química con Demet fue uno de los principales factores del éxito de la serie. Por lo tanto, hablar bien de ella es, en cierta medida, hablar bien de sí mismo y de su trabajo. Esto no es necesariamente un acto de falsedad, sino más bien una estrategia inteligente para mantener una buena imagen pública y recordar al público la fuente de su éxito. Es una forma de reconocer que parte de su fama se debe a su colaboración con Demet.
En segundo lugar, es posible que Khan sienta un genuino cariño por Demet, independientemente de si hubo o no una relación romántica entre ellos. Compartieron muchos momentos juntos, vivieron experiencias intensas y construyeron una amistad que, aunque tal vez no sea tan cercana como antes, aún puede existir. El trabajo en una serie tan exitosa crea lazos muy fuertes, una especie de familia temporal que comparte el día a día durante meses o incluso años. Esta cercanía, combinada con la presión del trabajo y la exposición mediática, puede generar sentimientos profundos de amistad y compañerismo. En tercer lugar, y aquí es donde entra la especulación, podría ser que Khan esté interesado en reavivar la llama, no necesariamente amorosa, pero sí profesional. Una nueva serie o película protagonizada por Khan Yaman y Demet Özdemir sería un bombazo a nivel mundial y garantizaría el éxito absoluto. Los productores lo saben, los canales lo saben y por supuesto, los actores también lo saben. El potencial comercial de una reunión entre Khan y Demet es inmenso, y es lógico pensar que ambos artistas, o al menos sus representantes, estén considerando esta posibilidad. Pero no nos engañemos, la situación es compleja. Demet acaba de salir de un divorcio y probablemente no esté buscando una nueva relación en este momento. Además, ambos tienen agendas muy ocupadas y proyectos profesionales que los mantienen enfocados en sus carreras individuales. Demet necesita tiempo para sanar y reenfocarse en su carrera, y cualquier especulación sobre una relación amorosa con Khan podría ser contraproducente. Khan, por su parte, está construyendo una carrera internacional y es probable que esté sopesando cuidadosamente sus próximos proyectos. Sin embargo, la frase "nunca digas nunca" sigue resonando en nuestros oídos. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las sorpresas están a la orden del día y los romances inesperados surgen de la nada. Quizás la respuesta de Khan fue una forma sutil de mantener vivas las esperanzas de los fans, sabiendo el poder que tienen en la industria del entretenimiento. Quizás en el futuro, cuando ambos estén en un momento diferente de sus vidas, sus caminos se vuelvan a cruzar. Quizás vuelvan a trabajar juntos y nos regalen una nueva historia de amor que nos haga suspirar. Quizás la vida nos sorprenda con un final feliz que ni siquiera imaginamos. La esperanza, al fin y al cabo, es gratis. Mientras tanto, nos queda seguir soñando, recordando los momentos mágicos que nos brindaron en Erkencikus, y analizando cada una de sus declaraciones con lupa. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Alimentamos esta esperanza con los recuerdos que nos dejaron, con la química que vimos en pantalla y con la ilusión de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y hablando de esperanza, no podemos olvidar el reciente divorcio de Demet. Muchos fans ven este hecho como una oportunidad para que Khan y Demet se reencuentren. La teoría es que ahora que Demet está soltera, Khan podría aprovechar la situación para acercarse a ella y reconquistar su corazón. Es una narrativa romántica que encaja perfectamente con el cuento de hadas que vimos en Erkencikus. Sin embargo, debemos ser cautelosos y respetuosos con la situación de Demet. Un divorcio es un proceso doloroso y es importante darle espacio y tiempo para sanar. Presionarla o especular sobre su vida amorosa no es justo ni apropiado. Demet merece ser tratada con sensibilidad y empatía, permitiéndole procesar sus emociones y tomar sus propias decisiones sin presiones externas. Además, debemos recordar que la vida de los famosos no es un reality show. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sin sentirse juzgados o presionados por el público. Idealizar una relación y proyectar nuestros deseos en la vida de los demás es injusto y poco realista. Por lo tanto, aunque la idea de una reconciliación entre Khan y Demet nos emocione, debemos mantener la calma y esperar a ver qué sucede. El tiempo dirá si sus caminos se vuelven a cruzar o si seguirán transitando por senderos separados. Debemos recordar que la felicidad de ambos es lo más importante, independientemente de si están juntos o no. Profundizando en la carrera de ambos actores, podemos ver que ambos han tenido éxito individualmente después de Erkencikus. Demet ha protagonizado varias series y películas que han consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Khan, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Esto demuestra que ambos son talentosos y capaces de brillar por sí solos, independientemente de su relación pasada. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿se beneficiarían mutuamente de una nueva colaboración? La respuesta probablemente sea sí. La combinación de su talento y la nostalgia que sienten los fans por Kandem podría generar un éxito sin precedentes.
Pero, ¿están dispuestos a arriesgarse? ¿Están preparados para enfrentar la presión y las expectativas que acompañarían a una reunión? En definitiva, las declaraciones de Can Yaman sobre The Method of the Mir han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Candem. Sus palabras, aunque ambiguas, sugieren un cariño especial y una posible colaboración futura. Pero debemos ser realistas y recordar que la vida de los famosos es compleja y que no siempre coincide con nuestros deseos. Solo el tiempo dirá qué les depara el destino a estos dos talentosos actores. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de sus trabajos individuales y soñando con la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla. Bueno, mi gente guapa, hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y analizando las declaraciones de Can Yaman. Recapitulando, hemos visto que Can Yaman reconoce la importancia de The Method of the Mir en su carrera, que siente un cariño especial por ella y que no descarta la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. También hemos analizado el contexto del reciente divorcio de The Met y la importancia de respetar su privacidad y su proceso de sanación. Hemos explorado las diferentes interpretaciones de las palabras de Can y hemos recordado que la vida de los famosos es compleja y que debemos ser cautelosos al especular sobre sus relaciones personales. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Sus comentarios y su participación son la gasolina que impulsa este proyecto. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación entre él y The Met? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos nuevamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos y saber qué piensan. Quiero conocer sus teorías, sus esperanzas y sus opiniones sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y de Method of the Mir, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo turco en camino. No se lo pierdan. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.